Buenos días. Tal vez de esto que os voy a relatar ahora, haya gente que conozca algunos casos, pero no todos. Como parece ser que la juventud de hoy día no ha sido informada ni en colegios, ni por familiares, ni por nadie, de lo que fue la dictadura de Franco, yo quiero, al menos, abrir una ventanita para que se sepa algo más de ese asesino. Franco creó casi 300 campos de concentración en España, un 50% más de lo que se había calculado hasta ahora. Funcionaron desde el golpe militar hasta finales de los años 60. En 1966 se cerró el último. Y encerraron entre 700.000 y 1 millón de españoles, pasando una media de 5 años. Eso los que sobrevivieron. Los que no fueron torturados, asesinados, masacrados. Y muchos muertos de hambre. Franco creó en España un centenar más de campos de concentración de los que se creía hasta ahora. Una investigación del periodista Carlos Hernández, plasmada en su libro Los campos de concentración de Franco, documenta entre 296 y 286 en total, a partir sobre todo de la apertura de nuevos archivos municipales y militares. Por los campos, como ya os he dicho, pasaron entre 700.000 y 1 millón de españoles, todos republicanos y algunos no, que sufrieron el hambre, las torturas, las enfermedades y finalmente la muerte. La mayoría de ellos, además, fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos. Estuvieron abiertos desde horas después de la sublevación militar hasta bien entrada la dictadura. El estudio anterior de Javier Rodrigo había documentado hasta 188 campos de concentración en todo el país, también en torno a 10.000 víctimas mortales entre los asesinados y los fallecidos a consecuencia de las condiciones vividas, pero esa cifra se queda corta con nuevos datos. Es imposible documentar todos los asesinatos y muertes, porque no dejaban registro, porque solo en 15 campos que han podido ser investigados en esto ya calculamos entre 6.000 y 7.000. No es una proporción exacta porque entre esos 15 había algunos de los más letales, pero nos hacemos una idea de que hay muchas más víctimas. La comunidad autónoma que más campos albergó fue Andalucía, pero hubo por todo el territorio. El primero fue el de la ciudad de Celuán, en el antiguo protectorado de Marruecos, que se abrió el 19 de julio del 36, un día después del golpe. Y el último fue cerrado en Fuerteventura en 1966. El 30% eran lo que imaginamos estéticamente como campos de concentración, es decir, terrenos al aire libre con barracones rodeados de alambradas. El 70% se habilitaron en plazas de toros, conventos, fábricas o campos deportivos, muchos reutilizados una y otra vez. Ninguno de los presos había sido juzgado ni acusado formalmente, ni siquiera por tribunales franquistas. Y pasaron ahí una media de 5 años. Sobre todo eran combatientes republicanos, aunque también había alcaldes o militantes de izquierdas capturados tras el golpe de Estado en localidades que cayeron en manos del ejército franquista. Trabajos forzosos, hambre y torturas. En los campos de concentración de Franco se hacía una labor de selección. Se investigaba a cada uno de los prisioneros principalmente mediante informes de alcaldes, curas y de los jefes de la Guardia Civil y la falange de las localidades natales. A partir de ahí clasificaban a los prisioneros en 3 grupos. En términos franquistas, los forajidos, considerados irrecuperables, iban directamente a juicio, en el que se les decretaba cárcel o paredón, o directamente se les dejaba libre, se les decía que se podía ir
y luego les pegaban un tiro en la nuca cuando se daban la vuelta. La famosa ley de fugas del asesino Franco. Los hermanos forzados, es decir, los que creían en las ideas fascistas, pero obligados a combatir en el bando republicano, y los desafectos o bellacos engañados, los que estaban del lado republicano, pero los represores valoraban que no tenían una ideología firme y que eran recuperables. Los desafectos poblaron de manera estable los campos de concentración y fueron condenados a trabajos forzosos. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras. Y al término del conflicto, principalmente, a labores de reconstrucción de pueblos o vías. Sufrieron torturas físicas, psicológicas y lavados de cerebro. Tenían que comulgar, ir a misa o cantar diariamente el Canal Sol. También hay testimonios explícitos de hambrunas extremas. La peor pesadilla de los prisioneros. Enfermedades como el tifus o tuberculosis y plagas de piojos. Muchos de ellos fueron asesinados en el propio campo por tropas falangistas que iban a buscarlo, y otros muchos no sobrevivieron a la falta de alimento, higiene y atención sanitaria. En noviembre del 39, meses después del fin de la guerra, se cerraron bastantes, pero lo que sucede realmente es una transformación. La represión franquista era tan bestia y tenía tantas patas que evolucionó en función de las circunstancias. El asesino Franco, aunque aliado con Italia y Alemania, quería dar una buena imagen ante Europa, quería emitir una propaganda de respeto de los derechos humanos. Por eso, oficialmente, los campos terminan, pero algunos perduran durante mucho tiempo. El último oficial, no los campos que no eran oficiales, sino el último oficial, también el más longevo, fue el de Miranda de Ebro, que duró desde 1937 a 1947. Después hubo lo que se denomina campos de concentración tardíos, creados durante los años 40 y 50 y con denominaciones ya distintas. Fueron el de Nanclares de Oca, en Álava, La Algaba, de Sevilla, Gran Canaria y Fuerteventura, estos dos últimos para prisioneros marroquíes de la guerra de Ifni y cerrados en el 59. Durante el resto de la dictadura siguieron quedando vestigios. Por ejemplo, en 1966 se clausuró la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, en la que se encarcelaba y reeducaba a homosexuales. Que se ha de ser muy canalla para eso. Reeducar a homosexuales. Siguen. Ahí tienes a Vox y ahí tienes al PP. ¿Ha habido miedo a hablar? Hay que rehuir la comparación que parece inevitable con los campos nazis. En primer lugar, porque al lado de Auschwitz, de millones de víctimas en la cámara de gas, cualquier crimen brutal parece menos crimen. Y en segundo, porque el sistema franquista era muy diferente. Así como en la Alemania nazi todo estaba más o menos estructurado y los dividían entre los de exterminio directo y los de exterminio por trabajo, los reventaban como esclavos. Los españoles eran mucho más heterogéneos y todo más caótico. Los campos de Franco variaban mucho en tamaño, y la suerte y destino de los prisioneros dependía en muchos casos de las decisiones del propio oficial, que lo sabía, más y menos sanguinarios, igual que los curas, muchos de ellos en los campos de concentración, con revólver al cinto. Sobre el papel, estos centros estaban destinados solo a hombres. En la mentalidad machista y falsamente paternalista de los dirigentes franquistas, las mujeres no encajaban en los campos de concentración, aunque sí hubo grupos de cautivas en algunos, como en el de Cabra, de Córdoba. Ellas fueron sometidas a idénticas torturas, sobre todo en las cárceles. Las prisiones, al igual que las unidades del Patronato de Redención de Penas que construyeron el Valle de los Caídos, ahora cuelga muros, y con el asesino y su amigo fuera de allí, no están incluidas en esta investigación. Una pena, porque nos habría ayudado a conocer más.
La propia documentación del régimen categoriza como campos de concentración, además de los 4 últimos tardíos, porque la represión fue de tal magnitud y tuvo tantas estructuras que para poder explicarla se tiene que parcelar. Hubo mucha gente metida en campos de concentración. Defensores de la República, defensores de la democracia, encarcelados por un asesino. Quedaban pocos supervivientes sobre 2019-2020 que pudieran contar todo lo que sabían. Ahora todavía hay menos. Pero en aquel entonces se pudo hablar pues más o menos con media docena de los que fueron presos en uno o varios de los casi 300 campos de concentración. Todos han fallecido en los últimos años. El último de ellos, un tal Luis Ortiz, quien pasó por el de Irún, por el de Miranda de Ebro y por el de Deusto. Ahora es imposible encontrar a alguien. Han pasado muchos años. Durante muchas décadas ha habido vergüenza y miedo a hablar. Además de esas conversaciones con los antiguos presos, se ha recuperado parte de publicaciones elaboradas durante la transición y de documentos familiares. Hubo mucha gente que dejó escritos a sus hijos y nietos de lo que ocurrió. Hay que animar a preguntar a la abuela, al abuelo, por lo que pasó. En todas las familias españolas hay alguien cercano con historias sobre esto. Esto no debe ser un punto y final. Una investigación exhaustiva sobre los campos de concentración, sino un estímulo para reabrir el tema y para que los jóvenes que no han sido informados empiecen a conocer de qué iba la dictadura de Franco. Un asesino. No es que fuera autoritario, era un dictador, un asesino, un ladrón, rodeado de asesinos y ladrones. En fin, chicos, chicas, un abrazo. Que tengáis un buen día.